Bienvenidos de nuevo a esta entrega de La Letra sin Carreta. Hoy vamos a hablar de los contratos de arrendamiento, pero de local comercial. En nuestro capítulo 11 hablamos de los contratos de arrendamiento para vivienda. Hoy vamos a hablar de los arrendamientos para los locales comerciales. Acompáñenos y sepa qué se debe entender por local comercial, dónde podemos tener actividades económicas y qué debe tener en cuenta al momento de usted arrendar o tomar en arriendo un local de estos. En La Letra sin Carreta, arrendamiento de local comercial. En nuestro capítulo 11 de La Letra sin Carreta hablamos sobre el arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Qué era esto? El arrendamiento de casas, de habitaciones, de apartamentos, pero para vivir. Es decir, dormir, comer, compartir en familia, todas esas actividades que no tienen que ver nada con el comercio. Hoy vamos a hablar qué pasa si, por ejemplo, usted arrenda un apartamento, una habitación o una casa, pero en alguno de los pisos o en alguna de las habitaciones abre una puerta para vender algo, por ejemplo, no sé, minutos a celular, o abre una ventana para vender helados o para vender refrescos. Esa simple actividad que usted hace, aunque usted tenga la cama y el televisor ahí guardado, hace que se cambie la actividad económica y por consiguiente usted va a sujetarse a otras reglas. Esto no tendría problema si las leyes de arrendamiento para que usted viva sean iguales a las leyes de arrendamiento para que usted comercie, pero como no lo son, La Letra sin Carreta le explica cuáles son las diferencias y qué debe tener en cuenta. En esencia o en teoría, el contrato de arrendamiento para que usted viva y el contrato de arrendamiento para que usted monte un negocio se forman exactamente igual. Como lo dijimos y ustedes recordarán en nuestro capítulo 11, simplemente hay que ponerse de acuerdo en cosas muy sencillas, como cuáles: los nombres de las personas, cuánto se va a pagar de canon, dónde queda el local y quién va a pagar los servicios públicos y la administración. Sin embargo, cuando estamos hablando de un local comercial, hay que tener en cuenta otros factores, como cuáles. Por ejemplo, ¿para qué se va a usar? ¿Qué van a poner allí? ¿Cuál es la actividad que usted como dueño o administrador de ese local va a permitir que su inquilino realice allí? ¿Qué va a poner? Cabinas telefónicas, venta de comida, venta de carnes, venta de pan, no sé, todas las actividades económicas que a usted se le ocurra, un almacén de ropa y demás. ¿Qué va a hacer? Y usted debe dejar en ese contrato que esa persona solo puede usar ese local para esa actividad, porque dependiendo de la actividad, es decir, de lo de la que la persona vaya a hacer en ese local, dependerán otras condiciones como cuáles. Por ejemplo, si usted tiene un local, el primer piso de su casa, y la persona desea poner, no sé, un concesionario para venta de motocicletas, eso requiere unas adecuaciones. Hay que ampliar el espacio, hay que poner rampas, etcétera, etcétera. Usted debe decidir si cuando le arrienda a una persona, así si le va a permitir hacer modificaciones o no, si le va a permitir adecuar el local para lo que necesita o no. Esas son una de las cosas que usted se debe preguntar al momento de arrendar un local comercial. Entonces ya tenemos dos particularidades: la actividad, es decir, qué es lo que van a hacer allí, y dos, si usted va a permitir las adecuaciones para el desarrollo de esa actividad. Tres, usted debe pactar en ese contrato de arrendamiento cosas también particulares como que, por ejemplo, si la persona a la que usted le va a arrendar el local va a acumular allí o va a guardar allí o va a conservar allí residuos que puedan considerarse peligrosos o sustancias que puedan considerarse peligrosas, por ejemplo, combustibles, gasolina, aceite y demás. También si la persona, de pronto según la actividad, por ejemplo que sea un establecimiento, no sé, donde haya música, si eso va a exceder los niveles de ruido que se permiten para la zona, o también si la persona puede llegar, según su actividad, a invadir el espacio público. Todas esas cosas, usted como dueño de ese local debe pactarlas en el contrato que no se pueden hacer para que en caso de que la persona lo haga, se configure lo que se llama un incumplimiento y usted pueda llamar a esa persona al orden o simplemente pedirle local comercial. Como venimos viendo y como ustedes me han escuchado decir pacte, 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 pues es porque para estos contratos de arrendamiento de local comercial, yo sí sugiero que usted haga el contrato por escrito. Aunque se vale que se pacte verbal, este tema, por ser tan puntual y poner tantas condiciones y por tener tantas particularidades, es mejor que usted lo pacte por escrito. Y además porque tiene una particularidad, y es que el local, solamente el local, ojo, no la casa, el local hace parte de lo que se denomina un establecimiento de comercio.
Nosotros vamos a explicar en el próximo capítulo de Letras sin Carreta qué es un establecimiento de comercio. Pero sepa usted que si alguien le da por vender el negocio, si yo tengo un almacén de calzado y alguien viene y me lo compra, yo se lo vendo con todo y el derecho a estar en el local. ¿Cómo funciona eso? Es la figura de cesión de la que vamos a hablar enseguida. Existen entonces, para este tipo de contrato de arrendamiento local comercial, dos figuras que casi no hablamos en el contrato de arrendamiento para vivienda, que son la cesión del contrato, que como acabo de mencionar, es cuando una persona decide venderle a otra su negocio, lo cual incluye todo lo que está adentro y el derecho a estar en el local. Si usted no pacta como dueño de la casa, como dueño del local, condiciones claras en caso de esos negocios, fácilmente usted me puede arrendar hoy a mí, ¿sí? Y yo le estoy pagando puntual, usted me conoce, usted me hizo todo el estudio de crédito, pero resulta que un buen día le digo, mire, vendí, ahora es él, y llega otra persona que es la que le va a pagar el arriendo que usted puede ni siquiera conocer. Por eso, si usted en ese contrato que yo le sugiero no pactó efectos de ese tema de la cesión, puede llegar a pasar un día que o sea otra persona la que le esté pagando a usted el arriendo y la que tenga el derecho sobre el local sin que usted ni siquiera la conozca. Por eso, mi sugerencia de que usted pacte eso. La otra figura que tenemos que tener supremamente clara cuando hablamos de contrato de arrendamiento de local comercial es la figura del dichoso subarriendo. ¿Qué es eso del subarriendo? Me preguntará usted. Hombre, pues no es nada más que yo tomar en arriendo un bien, llámese apartamento, casa o local, para arrendárselo a otra persona. En materia de vivienda urbana, es decir, los inmuebles que son para vivir, eso está totalmente prohibido, salvo que usted como dueño o administrador del bien lo autorice. En materia comercial es totalmente diferente. Cuando usted arrienda un local, por derecho, es decir, la ley inmediatamente, a mí que tomo el arriendo del local que es suyo, la ley me permite subarrendarlo. ¿Hasta cuánto? Hasta la mitad del inmueble. Es decir, yo puedo dividir en dos, estar mi negocio en una mitad y montar o arrendar para otro negocio la otra mitad. ¿Usted puede oponerse a eso? No. Lo que sí puede hacer es pactar que por encima de ese 50 usted debe autorizarlo expresamente, porque si no, puede pasar que yo le tomo a usted el local en arriendo y se lo doy a otro, incluso le puedo cobrar más. Entonces el ejemplo, veo que usted está arrendando un local, le digo, le doy 2 millones de pesos. Usted me dice, uy, listo, chévere, le pago esos 2 millones de pesos y luego viene otra persona que me dice, oiga, le pago 4 millones por ese local y yo se lo subarriendo. Para evitar eso, entonces, tiene que pactar que en caso de que usted quiera, la que yo quiera, por ejemplo, al tomar el arriendo, subarrendar, debo pedirle autorización expresamente, es decir, por escrito. Si usted considera que hasta aquí el tema ya le ha parecido como un poquito enredado, pues ahora se va a complicar un poquito más. Y es que existe en esta ley comercial para el arrendamiento de locales comerciales una característica que no existe en ninguna de las otras leyes de arrendamiento, que es uno llamado derecho a renovación del contrato de local comercial. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, usted pacta un contrato a 5 años, ¿sí? Porque los contratos de arrendamiento de local comercial es a largo aliento. Usted no arrenda por un añito, no. ¿Por qué? Porque el que le toma para montar un negocio quiere tener vocación de permanencia, acreditarlo y volverlo, mejor dicho, el punto de encuentro. Entonces esos contratos son de largo alcance. ¿Qué pasa cuando ese contrato de 5 años se termina? Entonces usted no puede llegar y decirle, bueno, compañero, se terminó el contrato, chao, por favor desocúpeme que mañana lo necesito para otra cosa. No, señor. Él, por el solo hecho de estar ahí más de 2 años, tiene el derecho a decirle a usted, mire, la ley me protege para no irme, pero la ley no me dice que me puedo quedar ahí para toda la vida. La ley lo que me dice es que tengo un derecho a renovar, es decir, a sentarme con usted y decir, mire, la ley después por llevar más de 2 años me da el derecho a quedarme aquí, pero sentémonos a pactar las condiciones. ¿Qué condiciones? Pueden cambiar el tiempo y pueden cambiar el valor del canon de arrendamiento. ¿Por qué cambiar el valor? Porque, por ejemplo, usted puede tener un local que apunte, no sé, a la nada, simplemente a un pedazo de tierra o a una carretera que no tiene ningún sentido. Pero resulta que puede haber ocurrido que esa carretera la pavimenten, pongan Transmilenio o pongan nuestro aclamado metro, por ejemplo, en Bogotá, y ese sector se valorice. Si esta persona pagaba 500.000 pesos por ese local, si ahora tiene Transmilenio, si ahora tiene metro,
pues no puede seguir pagando esos 500.000 pesos porque el sector se ha valorizado. Entonces, terminado ese periodo inicial de 5 años, ustedes se sientan a renegociar el contrato. Hombre, y si no llegamos a ningún acuerdo, ¿qué pasa? ¿Me tengo que ir si yo soy el que estoy en el local o me tengo que aguantar las mismas condiciones si yo soy el que arrendé? No, usted lo que tiene que hacer es llamar a un perito, que es un perito, es un auxiliar de la justicia, experto en estos temas, que mediante un procedimiento muy breve les va a decir cuánto sería el valor justo, cuánto sería el tiempo justo y cuáles serían las condiciones justas para el tipo de local. Y eso es obligatorio para los dos. Es decir, hay que pagarle a una persona experta para que nos diga cómo resolver esa situación en caso de renovación. Entonces la pregunta que viene ahora es, oiga, ¿cómo hago para entonces terminar el contrato de arrendamiento con esa persona? Yo quiero ese local y necesito sacarla o quiero sacarla, ¿cómo hago? Y la respuesta es, si usted quiere hacerlo de forma unilateral, es decir, porque me dio la gana sacar a la persona, no puede hacerlo. Se sugiere que eso se haga de mutuo acuerdo, es decir, se sienten y hagan un acuerdo para terminar ese contrato. Si no se llega a ese acuerdo, la persona que tiene el local tiene la facultad, es decir, tiene la potestad de quedarse ahí siempre que sea cumplido con sus cosas. La única forma de terminar ese contrato con ese inquilino al que usted le está arrendando para un local comercial son las siguientes tres. Primera, que usted incumpla. Sí, señor, que usted no pagó, se colgó, no pagó servicios públicos, hizo un arreglo que no le estaba permitido, cambio de actividad, por ejemplo, usted estaba vendiendo ropa y después, como no le fue bien con la ropa, pues se puso a vender carne y resulta que por haber cambiado esa actividad, el dueño del local, el arrendador, le puede decir ya no va más y sacarlo. Dos, cuando yo como dueño necesito el local para dos cosas, o para irme a vivir, porque de pronto lo necesito, o para poner un negocio propio. Pero ojo, ese negocio no puede ser de lo mismo, es decir, volvemos al ejemplo de la ropa. Si usted tiene arrendado para vender ropa y yo le pido para montar mi propio negocio, pues no puedo vender ropa también, ni siquiera como accesorio. ¿Cómo así que como accesorio? Pues claro, entonces yo digo, no, pues yo pongo entonces es una venta de zapatos y ahí por debajito vendo ropa. No, no tiene que ser ni siquiera parecido, tiene que ser totalmente diferente. Y tercero, en el caso que ese edificio o ese local esté como muy dañadito o tenga un problema estructural y haya que tumbar y volver a hacer, o porque usted le dio por invertir y tiene que tumbar esa casa y quiere montar un centro comercial y locales más grandes para arrendar. En esa circunstancia, solo en esas tres, una persona puede decirle a la otra que se termine el contrato y que se vaya. Pero recuerden, como esto es la letra sin carreta y en internet abundan tantos contenidos de este tipo, no me crea a mí, documéntese, revise las leyes que aplican, pero sobre todo para este tema puntual de local comercial, sí, asesórese bien, documéntese bien, porque usted puede ser muy pilo y muy estudioso, pero si no tiene claras las leyes que rigen sobre esto, puede cometer errores o puede cometer faltas. Como cosas que hemos visto, por ejemplo, que un contrato de local comercial se rija por lo que llamamos en el capítulo 11 la ley 820, nada que ver, porque ese tema es solo para vivir, nada de vender, solo para vivir, entonces esas leyes no aplican. Otras cosas, por ejemplo, que como usted tiene un apartamento para arrendar y piensa que para usted eso es un negocio, entonces usted hace un contrato con estas leyes que nosotros estamos viendo acá. Y eso es un error porque si la persona va a vivir ahí, pues no tiene nada que ver con el asunto que estamos tratando. ¿Cuáles son esas leyes? Aquí aparecen, que empiezan desde luego con el Código de Comercio que está regulando todo el tema de arrendamientos de local comercial y unas normas del Código Civil que son las normas generales sobre el tema de contrato de arrendamiento. No olvide leerlas, chequearlas y pedir una opinión o una consulta a un profesional en caso de que usted quiera entrar en el maravilloso mundo de arrendar para locales comerciales. Ese fue nuestro aporte para el tema de arrendamiento de local comercial. Entonces usted ya tiene una guía práctica y ya sabe más o menos qué debe tener en cuenta en caso de que quiera, si usted es dueño, arrendar uno de sus inmuebles para que sea un local comercial. Y si usted está interesado en montar un negocio, usted ya sabe qué debe tener en cuenta al momento de tomar en arriendo un local comercial. ¿Qué va a pasar en nuestro próximo episodio? Pues vamos a hablar, listo, usted ya tiene el local y ahora quiere montar un negocio. Hablaremos entonces de eso que se denomina establecimiento de comercio. Una vez más, gracias por acompañarnos. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook,
Twitter y en nuestro canal de YouTube, La Letra Sin Carreta. No olvide también compartir este contenido si es de su interés y suscribirse a nuestro canal ahí en el recuadro rojo debajo del video. La Letra Sin Carreta sigue creciendo. Muchas gracias a ustedes. Pueden enviarnos sus comentarios y recuerde, el lenguaje claro, preciso y práctico para que sea entendible para todos nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestro programa.